Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Versículo 10, venga tu reino. Repite después de mí, venga tu reino. Una vez más, venga tu reino. Un poco más fuerte, venga tu reino. Y este es el título del mensaje el día de hoy. Venga tu reino. Hace rato nos guiaban en unos cantos muy hermosos. Me gustó, pude disfrutar mucho el tiempo de alabanza y de adoración. Comenzábamos cantando eso. Padre nuestro. Luego nos guiaron por otro canto que decía, que tu reino, Dios, venga con poder. Cantamos, Hosana al Rey de salvación. Son cantos que nos hablan de un reino, el reino de Dios. Y la tercera parte de esta serie es venga tu reino. El tercer paso en la oración que Jesús nos enseña es venga tu reino. Porque no queremos el reino de las tinieblas en nuestra vida, en nuestra casa. No queremos las tinieblas. No podemos permitir que nuestros hijos, nuestras hijas vivan en un mundo donde reinan las tinieblas. Usted y yo hemos sido llamados a conquistar la tierra, a pisar la tierra, a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Y no podemos permitir que el reino de las tinieblas siga avanzando. Y para poder entender este tercer paso que es venga tu reino, quiero que analicemos un poquito el contexto de los tiempos bíblicos. ¿Qué eran los reinos? ¿Qué significaban los reinos en el tiempo del Señor Jesús? A lo mejor ahorita en nuestros momentos escuchamos la palabra reino, reinos y no tiene mucho significado. Pero en los tiempos del Señor Jesús los reinos tenían gran importancia. Y hubieron grandes reinos. Por eso el Señor Jesucristo cuando habla y dice venga tu reino, el tercer paso para acercarnos a Dios a través de la oración es pedir venga tu reino. Pero ¿qué eran los reinos en ese momento? Bueno, recordemos que en ese momento en la nación de Israel estaba bajo un reino. ¿Cuál era el reino bajo el cual estaba la nación de Israel? El reino de Roma, de los romanos. Uno de los más grandes y más importantes reinos o imperios. Y en ese momento el reino de Roma estaba gobernando incluso sobre Israel. Pero antes del imperio romano hubo otro reino que también fue muy importante. Y ese reino tuvo gran influencia en la política, en la filosofía, en los deportes. ¿Alguien sabe qué reino estoy hablando? El reino griego, de los griegos. Tuvo una gran influencia tanto que el Nuevo Testamento, la mayoría del todo Testamento, ¿en qué idioma cree que se escribió? En griego. Uno de los más grandes personajes del reino de Grecia, de los griegos, fue Alejandro Magno. Fue un hombre que helenizó a gran parte de la que pudo conquistar. La palabra helenizar significa que trajo la cultura, la influencia de Grecia, de los griegos, al lugar donde él llegaba, incluyendo toda la zona de Mesopotamia, incluyendo la nación, el lugar o la nación de Israel. Tuvo gran influencia de la cultura de los griegos. La filosofía hasta nuestros días tiene gran influencia, los deportes, los Juegos Olímpicos, la política. Y fue un reino que en los tiempos del Señor Jesús tenía muy presente. Pero antes de los griegos, hubieron otros reinos. Antes de los griegos estuvo el reino de los persas, el reino de Persia. De hecho, en la Biblia nos habla, por ejemplo, de Ciro, rey de Persia. De hecho, Ciro, un hombre pagano que Dios utiliza y lo unge para los propósitos de Dios, pero se menciona el reino de Persia. Fue un reino muy importante. Pero antes de Persia también estuvo el reino de los caldeos o el reino de Babilonia, muy conocido por sus jardines flotantes. Israel también estuvo bajo el reino de Babilonia, de los caldeos. Fue uno de varios reyes del reino de Babilonia son mencionados en la Biblia, como Nabucodonosor. Se narra en los tiempos de Daniel. Pero antes del reino de Babilonia, de los caldeos, hubo otro reino que fue el reino de Asiria.
Y cuando estudiamos un poquito de historia, vemos que el reino de los asirios sus guerreros eran demasiado crueles. En ese reinado hubo demasiada crueldad. Otro reino muy importante, el reino de los egipcios, en los cuales también Israel fue esclavo por 400 años. Y toda la cultura de los faraones y toda la cultura egipcia, que hasta en nuestros días ha tenido gran influencia, sobre todo en su arquitectura, en su parte de la política. Entonces, son reinos que en los tiempos del Señor Jesús tenían muy presentes. El reino de los egipcios, el reino de los caldeos, el reino de Asiria, de los griegos. Y cuando Jesús está enseñando el Padre Nuestro, actualmente el reino que estaba era el reino de Roma. Y lo que implicaba un reino era que ese reino venía y traía toda su influencia en todas las áreas, en la política, en la filosofía, en la religión, en todas las áreas, incluso en el idioma. Les mencionaba, Alejandro Magno helenizó tanto el mundo que él pudo conocer, que la mayoría en su momento hablaba el idioma griego, tenía la filosofía de los griegos, practicaba el deporte como los griegos, porque esto implicaba un reino implicaba una autoridad que venía y se establecía, derrocaba al imperio que estaba antes, porque siempre antes de un reino hubo otro, pero llegó uno más fuerte que estableció el reino. Por ejemplo, el reino de los egipcios, después vinieron el reino de Asiria. Se viene abajo el reino de los egipcios y crece el reino de Asiria, después el de los caldeos, después el de Persia, después el de los griegos y por último uno de los más grandes, o creo que el último reino más grande que existió en la historia fue el de los romanos. Y esa era la implicación y lo que tenían en mente en los tiempos de Jesús cuando se referían a reinos, una autoridad, una influencia. Alguien que venía y derrocaba todo lo que estaba y venía a poner su cultura. Entonces cuando Jesús dice, venga tu reino, ellos tenían en mente estos reinos que hubieron muy importantes. Tenían el conocimiento acerca de los reinos de ese entonces. De hecho, en los evangelios nos narra el momento cuando Jesús fue tentado. ¿Recuerdan ese episodio? La Biblia en los evangelios, ¿cuántas veces nos narra que Satanás tentó a Jesús? 3 veces. Y una de esas tentaciones tenía que ver con que, dice los evangelios, que Satanás le mostró los reinos a Jesús. Le mostró la grandeza de Babilonia, le mostró la influencia política del reino de los griegos, le mostró el poder económico del reino de Roma. Dice que una de las tentaciones fue que a Jesús le mostró los reinos de este mundo y le dijo, todos los reinos de este mundo te daré si postrado me adores. Esa fue una de las tentaciones de Satanás, ¿lo recuerdan? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y así como Satanás tentó a Jesús mostrándole los reinos de ese mundo hasta entonces, de esa misma forma Satanás hoy en día nos tienta de la misma manera, ofreciéndonos el esplendor de los reinos actuales. Ahora ya no hay reinos como el reino de Roma o el reino de los egipcios, pero hay otros reinos. Estamos ante un reino tan oscuro, tan terrible, que está avanzando cada vez a pasos más agigantados. Y nos muestra, por ejemplo, la vida placentera que viven todos aquellos que viven en desorden sexual, de los artistas, de los cantantes. Y Satanás te tienta con esos reinos diciendo, mira la libertad, la alegría con que viven los cantantes, actores, actrices, ante un desorden sexual, el reino del dinero, y te muestra cómo el reino de aquellos que viven esclavos al dinero aparentemente pueden disfrutar la vida, son muy felices. Lo que no te muestra Satanás es toda la desgracia, los problemas, la enfermedad de todas esas personas que aparentemente viven un desorden sexual muy feliz, o aquellos hombres ricos multimillonarios, como todas las veces que muchos se han quitado la vida, o sea, ante un desplome económico.
Satanás hoy en día nos tienta de la misma manera, ofreciéndonos el esplendor de los reinos. Quiero que me acompañe a Mateo capítulo 9, versículo 35. Y dice, aquí está hablando de un momento en los tiempos del Señor Jesús. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. ¿El evangelio de qué? Del reino. Lo voy a volver a leer. Dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Acompáñenme ahora a Juan, capítulo 18, versículo 36. Juan 18, 36. Dice, respondió Jesús. ¿Sí está ahí? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús varias veces menciona acerca del reino, y en el Padre Nuestro no es la excepción cuando dice, venga tu reino. Acompáñeme a Mateo capítulo 6, versículo 33. Hoy escribí demasiadas citas bíblicas, entonces vamos a tratar de tener la Biblia más rápida del oeste. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Buscad primeramente qué? Nuevamente aquí Jesús hablando del reino dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Bueno, vamos a regresar al versículo 31. No os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Entonces dice, más buscad este mundo, busquen primeramente el reino de Dios. Y en el Padre Nuestro dice que tenemos que orar, venga tu reino. Porque el reino de Dios es un reino de luz, un reino de amor, un reino de libertad. Y antes de pedir por nuestras necesidades, porque entonces, pastor, ¿dónde quedan mis necesidades? Entran en el Padre Nuestro. Entran en la parte que dice, danos hoy el pan de cada día. Eso viene más adelante. Pero fíjate cómo es interesante que en este sendero que nos enseña Jesús con respecto a la oración, antes de pedir por nuestras necesidades, nos enseña a pedir que el reino de Dios venga a nuestra vida. Antes de pedir antes de pedir el pan de cada día, antes de pedir por necesidades, nos enseña a pedir que el reino de Dios venga a nuestra vida. Ahora, cuando pedimos que el reino de Dios venga a nuestra vida, lo hacemos en 4 áreas. ¿En cuántas? 4 áreas. Tenemos que pedir que el reino de Dios venga a nuestras vidas y lo hacemos en 4 áreas. Yo no puedo pedir que el reino de Dios sea establecido en México si primero no pido, y sería la primera área, que sea establecido en mi vida. Primera área donde tengo que pedir que el reino de los cielos se establezca, ¿dónde? En mi vida. En mi vida. Yo no puedo pedir que el reino de los cielos se establezca en la vida de Ismael, sino primero estoy orando que se establezca en mi vida. La primera área donde tengo que pedir que venga el reino de Dios es ¿a dónde? A mi vida. Segunda área, a mi hogar. Y mi hogar incluye mis hijos, mi matrimonio, mi familia, mis hermanos. Tengo que pedir que el reino de Dios venga a mi vida. Segunda área, que el reino de Dios venga a mi familia, a mi hogar, a mi casa, a la vida de mis hijos, a la vida de mi esposa, a la vida de mis hermanos, de mis padres. Tercer área, que venga a nuestra iglesia.
Necesitamos pedir que el reino de Dios, y este martes tuvimos un excelente tiempo de oración pidiendo eso. Venga tu reino a esta iglesia, establece tu reino a esta iglesia, y no nada más a esta iglesia, sino a todas las iglesias, pero el Señor le plació plantarlo en esta iglesia. Es importante orar que el Señor traiga su reino a esta iglesia y orar: Señor, trae tu reino a CFN Tultitlán, establece tu dominio en CFN Tultitlán. Y cuarta área, en nuestra ciudad, en nuestra nación, en México, en Tultitlán. En la mañana les platicaba que hace unas semanas un hermano me compartió unas notas que salió ahí en Facebook, las noticias de Tultitlán, y me mostró cómo en un tiempo corto, pero muy interesante cómo en una sola semana, no recuerdo si fueron 3 o 4 accidentes que ocurrieron de muertes, casi en el mismo lugar. Y estoy hablando aquí sobre la avenida La López Portillo, casi justo enfrente de donde está el santuario a la muerte. Y me enseñó cómo muchos años yo viví en Fuentes del Valle, y sé que en ese cruce siempre han habido accidentes. Sí, hasta algunos bien duros. Pero me mandó y me dijo, me preguntaba mi opinión, que si creía que era casualidad, que si creía que era que a lo mejor venían muy rápido o por cómo estaba diseñado el lugar, o creía que tenía que ver que justo en ese lugar que se ha levantado un santuario a la muerte, tan solo en esa semana, no recuerdo si fueron 3 o 4 accidentes distintos en la misma semana donde hubo muerte. Fueron como 2 o 3 de moto y otros choques de autos, casi o tan solo unos metros de donde está el santuario a la muerte. Y es porque hay un reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas trae oscuridad, trae muerte, trae enfermedad, trae dolor. Y es por eso importante que tenemos que pedir que venga el reino de Dios a nuestra ciudad. Vivimos en Tultitlán, el lugar que tiene el santuario más grande en toda Latinoamérica dedicado a la muerte. Y es importante y eso representa el reino de las tinieblas. Un reino totalmente contrario al reino de luz, al reino de Cristo. Por eso es importante que pidamos que el reino de Dios venga a nuestra ciudad. Porque yo no quiero muerte, yo no quiero violencia para mis hijos, para mi esposa, para mi familia. Yo necesito que el reino de Dios venga a mi ciudad, y no solamente a la ciudad, a todo el estado de México, a nuestra nación. O sea, México, ¿cómo es conocido México en las series o en las películas? Cuando hay un mexicano, ¿qué es? Aparte de grosero, narco. Había una imagen muy común que ponían donde era como un indito sentado, como abajo de un árbol con un sombrero, ¿no? Y de hecho un grupo de rock mexicano lo utilizó como su símbolo, ¿no? El mexicano es Aragán, es narco, es borracho. Pero yo no quiero eso para mi nación. Y es por eso que cuando hablamos de que el reino de Dios venga, tenemos que pedirlo en 4 áreas. A mi vida, repita después de mí, a mi vida, a mi hogar, a mi iglesia, a mi ciudad. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? Está muy padre, pero ¿qué es el reino de Dios? Romanos 14, 17. Dice, porque el reino de Dios, ¿sí está ahí conmigo? Romanos 14, 17. ¿Sí? Ayúdenme en la pantalla. Todos son en la versión Reina Valera. Porque el reino de Dios, ¿sí está ahí conmigo? No es comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. Dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo. Entonces, ¿qué es el reino de Dios?
Por un lado está el reino de las tinieblas, trae muerte, trae injusticia, trae tristeza, trae depresión. Pero el reino de Dios trae justicia. ¿Cuántos sabemos que necesitamos justicia en nuestra nación? Tanta injusticia que hay en nuestra nación, tanta gente que está en la cárcel injustamente, tanta injusticia que vemos. ¿Alguien vio en algún momento hace algunos años el documental? Se llamaba Presunto Inocente. ¿Alguien vio ese documental? ¿O Presunto Culpable? A ver, levanta la mano. ¿Quién lo vio? Si no ha tenido la oportunidad, véalo. Son unos abogados que hacen un documental, pero realmente el documental es para mostrar la injusticia que se vive en nuestra nación. Y tú lo ves y dices, no puede ser, pareciera ser como si fuera un sketch de comedia. Esos mismos abogados volvieron a sacar otro documental, está en Netflix, no recuerdo cómo se llama, pero nuevamente vuelven a hacer lo mismo, toman un caso que dices, no puede ser posible que esas cosas estén pasando en nuestra nación. Aquí, por ejemplo, tenemos a nuestra hermana Erika, que es abogada, y ella nos podrá hablar de miles de casos de injusticia en nuestra nación. Vimos el documental, no me recuerdo cómo se llama ese documental, pero los mismos que hicieron ese documental de Presunto Culpable volvieron a hacer otro, pero uno dice, ¿qué injusticias hay? De 3 personas que a legua se ve que son trabajadores, uno del campo, uno albañil, y les imputan una serie de casos terribles y lo ves y te da un montón de coraje. Necesitamos justicia en nuestra nación. Y eso viene cuando el reino de Dios viene a nuestra vida. Porque dice la Biblia que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, es paz. Es paz. Tanta inseguridad que se vive sobre todo en los estados del norte del país. Monterrey, Coahuila, ciudades como Piedras Negras, que tengo buenos amigos allá. Tijuana, pero no nos vamos tan lejos. Aquí en Tultitlán, apenas hace 2 días estábamos comiendo y mi esposa recibe un mensaje, me dice, le acaban de robar el carro a mi hermana, aquí en la López Portillo. Y uno anda ahí tan inseguro. Por eso es importante pedir que el reino de Dios venga, porque el reino de Dios trae paz. Dice que el reino no es comida y bebida, sino es justicia, es paz, es gozo. Gozo. Mateo capítulo 5, versículo 14. Mateo capítulo 5, versículo 14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelabro y alumbra a todos los que están en la casa. Somos la luz del mundo. A ver, diga después de mí: yo soy la luz. Una vez más, yo soy la luz. El reino de Dios es un reino de luz frente a un reino de oscuridad. ¿Qué más es el reino de Dios? El reino de Dios es su iglesia. El reino de Dios es su iglesia, es la iglesia de Cristo. Antes el reino de Dios era Israel, era la nación de Israel. Antes de Cristo, antes de la cruz, el reino de Dios era Israel, era la nación de Israel. A partir de Cristo, a partir de la cruz, el reino de Dios es su iglesia. Hoy el reino de Dios es su iglesia. Cuando la Biblia dice, que acabamos de leer, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido, lo que está diciendo es que demos prioridad a su reino, y su reino también es su iglesia. Es decir, que demos prioridad a su iglesia. Demos prioridad a su iglesia. ¿Quién más es el reino de Dios? Mateo capítulo 4, versículo 17.
Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se inauguró cuando Cristo vino a esta tierra. Se inauguró, pero no ha estado en su totalidad. Lo vamos a ver más adelante. Pero se inauguró el reino de Dios. Y es importante que el reino está entre nosotros, pero también necesitamos pedir que venga el reino de Dios, porque aquí dice que la predicación de Cristo es: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, que el reino de Dios es que podamos disfrutar, podamos experimentar, podamos vivir el cielo en la tierra. Cuando Jesús está hablando y diciendo el reino de los cielos se ha acercado, es decir, que el reino de Dios es vivir el cielo en la tierra. Hace rato cantábamos, decíamos, el primer canto que nos dirigían: aquí como en el cielo, que venga el cielo aquí. El reino de los cielos, el reino de Dios es vivir el cielo, ¿dónde? Había un canto y me gusta, pero decía, cuando allá se pase lista. Otro que decía, más allá del sol, más allá del sol. Y yo tengo una corona ya en el cielo, que Cristo ha preparado para mí. No se lo saben, ¿verdad? Son muy viejitos. Es que los cantaba Moisés. Decía, oí una voz del cielo que me dice, hijo mío, no te tardes en venir. Y aunque son bonitos estos cantos y nos habla de una realidad, estos cantos nos hablan como que, híjole, aquí nada más voy a sobrevivir. Una vez que esté en los cielos, ahora sí voy a poder disfrutar. Mientras aquí me toca sufrir, me toca llorar. Y en cierta parte es verdad, pero el deseo de Cristo es que también podamos experimentar el cielo también aquí en la tierra. ¿O no fue Jesús que dijo que Él venía para que tuviéramos vida y vida en abundancia? Y esa vida en abundancia tiene que ver con la eternidad, pero tiene que ver también con la vida aquí en la tierra. Es decir que es correcto que la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y que el sufrimiento es parte de la vida aquí en la tierra, pero también el Señor desea que podamos experimentar el cielo aquí en la tierra. Claro, cuando estemos allá con Cristo, sea que muramos o que Él venga antes por nosotros, va a ser algo increíble, algo que ojo no vio, ni oído oyó. El Señor nos está preparando, pues Jesús mismo dijo, voy pues a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y nos habla, Él nos está preparando una morada ahí cerquita del mar, ¿no? Coronas, galardones, y va a ser algo increíble. Pero el Señor también desea que podamos experimentar un poco del cielo aquí en la tierra. Mire, pues, si viene con su esposo o su esposa, voltealo a ver. Un poquito del cielo aquí en la tierra. Mi cielo. Algunos dicen, si ese es el cielo, ¿cuál será el infierno? ¿No? ¿Qué hay en el cielo? Sanidad, gozo. El reino de Dios es vivir el cielo en la tierra. Yo puedo vivir aquí en la tierra lo que se vive en el cielo: sanidad, bendición, prosperidad, alegría. Por eso el reino de los cielos es vivir el cielo, ¿dónde? ¿Dónde? En la tierra. ¿Qué más es el reino de Dios? Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo del 1 en adelante. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino
de Dios y a sanar a los enfermos. Vamos a enfatizar este versículo 2. Lucas 9:2. Léalo conmigo. 1, 2, 3. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El reino de Dios es sanidad. Escúchelo bien. El reino de Dios es ¿qué? Sanidad. Dice aquí que Jesús los ungió, oró por ellos y les dio poder y autoridad para predicar el reino de los cielos y a sanar a los enfermos. Es decir, que el reino de Dios tiene que ver con sanidad. Cuando nosotros oramos, venga tu reino a mi vida, estamos diciendo que hay sanidad física y espiritual. El reino de Dios tiene que ver con sanar a los enfermos. Ahí mismo adelantito, Lucas capítulo 10, versículo 9. Un capítulo adelante dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. ¿Se dan cuenta como en varias ocasiones donde Jesús habla del reino tiene que ver con sanidad física? Porque el reino de Dios es sanidad, sanidad. ¿Qué más es el reino de Dios? Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros ¿el qué? Reino de Dios. A ver, vamos a poner un poquito el contexto. Jesús echaba fuera demonios, expulsaba demonios. ¿Lo ha leído en las Escrituras? Hay quienes no creen en echar fuera los demonios o expulsar a los demonios. En los evangelios nos habla cómo Jesús echaba fuera a los demonios. Y no solamente Jesús, sino sus discípulos. Pablo. Jesús echaba fuera a los demonios. En una ocasión hay un joven que estaba sordo y mudo. Se lo traen a Jesús y dice: este no está enfermo, este está endemoniado. Y le dice: espíritu sordo y mudo, sal de este joven. Y lo echa fuera. El reino de Dios es también echar fuera a los demonios. Ay, pastor, eso no me gusta, todo estaba bien padre. Eso de los demonios como que no me gusta. El reino de Dios tiene que ver con echar fuera a los demonios. Los religiosos, en el contexto que acabamos de leer, estaban acusando a Jesús de echar fuera a los demonios por el poder de Belcebú. Le estaban atribuyendo el poder de Dios y la obra de Dios y la obra del reino de Dios a un poder satánico. Y Jesús les dice esto, lo que acabamos de leer, Mateo capítulo 12, versículo 28. Les dice, desde el 27, desde el 26. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, que era la acusación que le estaban haciendo a Jesús. ¿Por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que el reino de Dios tiene que ver con echar fuera a los demonios. Lo acaba de decir el Señor Jesús. Algunos cristianos, repito, no creen en echar fuera a los demonios. O el otro extremo, otros creen que debemos de andar echando fuera demonios por todos lados, ¿no? Ay, al pastor se le atoró un gallo. Echar fuera todo espíritu de gallo y de flema que trae, ¿no? O se van al otro extremo que no creen, no, eso de los demonios es como un ente, hace algo como, no. Los demonios son reales y la Biblia nos dice que el reino de Dios tiene que ver con echar fuera a los demonios. Hace unos años cantábamos un canto, a ver quién se lo sabe. Decía, dame volumen. Dios sea exaltado. ¿Alguien lo cantó? Sus enemigos sean esparcidos. Dios sea exaltado. Sus enemigos sean esparcidos.
penetrando en el reino de las tinieblas. ¿Cómo? Y luego cantábamos, subiré a la montaña. Y luego todos decíamos, gritaré que el reino de las tinieblas está cayendo. Y nos habla de esto, que hay dos reinos, el reino de la luz, pero el reino también de ¿qué? Y aquí le estaban atribuyendo un poder satánico a Jesús. Y él les dice, están equivocados. ¿Cómo creen que Satanás va a echar fuera a Satanás? Y da la enseñanza, cuando un reino está dividido contra el mismo, no va a prevalecer. Pero yo, si echo fuera, si estoy echando fuera a los demonios por el poder de mi Padre, entonces el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces el reino de los cielos es echar fuera a los demonios. Lo cierto es que no nos tenemos que ir a los extremos, es decir, al extremo de decir, bueno, no, yo no creo en los demonios, yo no creo en echar fuera demonios, y tampoco irnos al extremo de que todo tenemos que andar reprendiendo demonios por todos lados. Ay, se fue la luz, echa fuera ese espíritu que se hizo que se fuera la luz. No, pues es que no pagaste el recibo, ¿eh? Te la vinieron a cortar. Pero también es real que los demonios se tienen que echar fuera. Había otro canto, me acuerdo que cantábamos y decía, levántate. ¿Sí lo cantó alguna vez? Levántate, Señor. Y luego decía, huyan delante de ti tus enemigos. Y una parte y decíamos, espíritu de temor, espíritu de maldad, porque los demonios se tienen que ¿qué? Echar fuera. Y eso lo enseña Jesús. Y en esta ocasión Jesús estaba echando fuera demonios, y los religiosos, los fariseos, le atribuyen su poder a Belcebú. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es bien interesante. En ocasiones me enojo, pero ya no me enojo, ya me da risa. Nada más digo, oh, Señor, perdónalos. Mire, hemos subido esto, lo del congreso de jóvenes. Y no sé si usted se ha dado cuenta, un montón de gente que nos escribe un montón de hate. Nos pone apóstoles del infierno, ya llegó la apostasía. ¿Qué onda, no? Tu ministerio y un diario en la página de la iglesia eso es de Satanás, eso es del mundo. Y era lo mismo que estaban haciendo con Jesús. Le estaban atribuyendo a Satanás el poder de lo que hacía el reino de Dios. Eso eran los religiosos. Y fue los que estorbaron tanto el reino de la obra de Jesús. Y me estaba enojando un buen al principio, y después digo, bueno, no, mejor nada más los bloqueo. Ya pues ¿para qué nos siguen? Si no les gusta pues nada más no nos sigan o no nos vean y ya. Y ni siquiera son gente de la iglesia, gente que sabe de dónde es. Pero ¿a qué voy con todo esto? Que el reino de Dios, cierro ese paréntesis. Nada, fue un momento de sacar mi frustración. El reino de Dios tiene que ver con echar fuera demonios. Lo cierto es que la lucha espiritual es real y existe. Y que somos influenciados muchas veces por el enemigo. El enemigo constantemente, a veces sin que te des cuenta, trae pensamientos, quiere traer influencia. Por eso mencionaba al inicio, tentó a Jesús mostrándole los reinos. Y lo mismo sigue haciendo con nosotros. Muchas veces el enemigo nos influencia poniendo una indiferencia hacia las cosas de Dios, una apatía hacia las cosas de Dios, una apatía hacia la iglesia o hacia la iglesia. No, es que esa iglesia no me gusta, no quiero ir. Es una influencia demoníaca. Porque el reino de Dios es su iglesia también. Y esa influencia satánica pone una indiferencia hacia las cosas de Dios.
una apatía hacia la iglesia, pone mentiras hacia los otros hermanos para que los juzguemos, para que los critiquemos. Digo, todos los días, no les miento, tengo que bloquear de 2 a 3 personas que nos escriben una serie de tonterías y de burradas que si del infierno, que la apostasía y un montón de cosas. Esa es una influencia demoníaca, poniendo mentiras hacia otros hermanos para que los juzguemos, para que los critiquemos, aún entre nosotros mismos, entre la misma iglesia, en Sefenet Tultitlán, viene la influencia demoníaca para juzgarnos, para criticarnos, para poner mentiras uno contra el otro. Por eso Jesús dijo, un reino dividido contra sí mismo no va a prosperar. Esto es influencia demoníaca, poniendo mentiras incluso en contra de Dios. Es que si Dios me amara, si Dios fuera bueno, mi mamá no hubiera muerto, mi abuelito, etcétera. Y son mentiras. Y eso, y influencia satánica, demoníaca, y los demonios se tienen que echar fuera. Por eso el reino de Dios tiene que ver también con echar fuera demonios. ¿Qué más es el reino de Dios? Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? A ver, ¿sino en qué? Poder. Una vez más, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en ¿qué? En poder. Ahora, ¿qué tipo de poder? Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Ese poder que viene del Espíritu Santo. Entonces, el reino de Dios es el poder del Espíritu Santo. El reino de Dios tiene que ver con el poder, con la obra del Espíritu Santo. El reino de Dios tiene que ver con vivir en el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene que ver con el hablar en lengua, los dones del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Toda la obra que hace el Espíritu Santo. Vimos una serie hace unos meses del Espíritu Santo y tratábamos de ejemplificar. El reino de los cielos tiene que ver con toda la obra que hace el Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo. El reino de los cielos se ha acercado cuando hay profecía, cuando hay palabra de sabiduría, hay palabra de ciencia y sanidades, hay milagros, hay fe, hay lenguas. ¿Qué más es el reino de Dios? El reino de Dios es hacer famoso el nombre de Jesús. Es hacer famoso el nombre de Jesús, hablando de Dios, mostrando a la gente, hablarle de Dios, mostrar que somos hijos de Dios, y no solamente hablarles, sino nuestra vida misma muestra. Aún con la música que consumimos, con la música que escuchamos, mucha de esa música hace famoso los pecados, la inmoralidad sexual. Y estamos haciendo famoso y hasta la publicamos, la posteamos en nuestras historias y a veces es música que está haciendo famoso de inmoralidad sexual, pecados, idolatría, fornicación, adulterio, ¿no? Y estamos haciendo famoso otras cosas. El reino de Dios tiene que ser con hacer famoso el nombre de Jesús. Isaías capítulo 2, versículo del 1 en adelante. Le voy a pedir si el equipo de alabanza me ayuda. Isaías capítulo 2, desde el versículo 1 dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Fíjese, está hablando de un monte al cual todos
todas las naciones van a venir. Versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, ¿de dónde? Él está entonces hablando del monte de ¿qué? De Sión. Ahora es interesante porque el monte de Sión es el lugar donde David estableció el tabernáculo. El monte de Sión es el lugar donde más adelante su hijo Salomón estableció el templo. Y aquí está hablando de ese monte. Dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestran más para la guerra. Este versículo se los quiero leer también en la Nueva Traducción Viviente. Si me ayudan cambiándolo, Isaías 2:2, pero en la Nueva Traducción Viviente, aquí en las pantallas, pero en la pantalla. En la versión NTV, Isaías capítulo 2, versículo 12, lo voy a leer. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y la gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá, escuche bien lo que está diciendo, resolverá los conflictos internacionales. Rusia, Estados Unidos. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. El reino de Dios es el gobierno de Jesús ya en la tierra. Cuando estudiamos y leemos el libro de Apocalipsis, nos habla que, les decía, el reino de Dios fue inaugurado cuando Cristo vino a la tierra. Usted y yo tenemos que orar y pedir que venga el reino de Dios. Y ahorita vamos a hacerlo. Y el reino de los cielos va a estar en su totalidad cuando Cristo regrese a la tierra. Y en su totalidad el reino de los cielos esté. Y dice que cuando eso ocurra, va a venir al monte de Sión, va a descender y desde Sión va a gobernar a todas las naciones. Hay una postura que habla que durante 1000 años, y se le conoce como el milenio, durante 1000 años reinará desde el monte de Sión. Pero dice que en los últimos días el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. El reino de Dios tiene que ver con que Cristo venga a reinar la tierra. Actualmente en el monte de Sión están los musulmanes. Actualmente. Pero en su totalidad, cuando veamos el reino de Dios, Cristo va a descender y desde Sión va a gobernar. Y quiero terminar con Apocalipsis 22:20, si me acompañan. Apocalipsis 22:20 dice, está aquí ya terminando, Juan, el que escribió el Apocalipsis, dictado por Cristo mismo.
Y termina diciendo: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. El reino de los cielos tiene que ver con Jesús regresa a esta tierra también. Y el Espíritu y la novia dicen: ven, ven, Señor Jesús. Quiero invitarles que nos pongamos de pie, por favor. ¿Le hablas a Freddy? Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Levante sus manos en alto. Cierre sus ojos. Y comencemos a orar. Primeramente sobre nuestra vida. Comienza a orar. Dile: Señor, venga tu reino a mi vida. Vamos, comienza a orar. Levanta tu voz. Dile: Señor, trae tu reino a mi vida. Trae tu reino de paz, de justicia, de gozo a mi vida, Señor. Antes de pedirte que lo traigas a otras cosas, a otros lugares, a otras personas, tráelo a mi vida. Vamos, comienza a orar. Levanta tus manos y dile: Señor, venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mi vida, Señor. El reino de los cielos se ha acercado. Yo lo quiero en mi vida. En mi vida no quiero que reine la oscuridad. No quiero el reino de las tinieblas en mi vida, Señor. No quiero el reino de las tinieblas en mi vida, Señor. Venga tu reino. Venga tu reino. Vamos, no te canses. Ora un poco más. Dile: venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino. Venga tu reino a mi vida. Venga tu reino a mí. Ahora comienza a orar por tu hogar. Segunda área. Dile: Señor, venga tu reino a mi familia. Y si tu familia está cerca, tómale de la mano. Dile: Señor, venga tu reino a mi casa. Venga tu reino a mi hogar. Venga tu reino a mi matrimonio. Venga tu reino a mis hijos. Venga tu reino a mi casa, Señor. No quiero el reino de las tinieblas en mi hogar. No quiero el reino que trae mentira, que trae enfermedad, que trae pleito, que trae ira, que trae odio, que trae contienda. Quiero el reino de los cielos en mi casa. El reino del cielo en mi hogar. Quiero vivir el cielo en mi casa, en nuestras habitaciones, en nuestra sala, en nuestro comedor. Trae tu reino. Ahora ayúdame a orar por esta iglesia. Dile: Señor, trae tu reino a esta iglesia. Trae tu reino a CFN Tultitlán. Trae tu reino a nuestra iglesia. Trae tu reino, el reino de justicia, el reino de paz, el reino de gozo, el reino de amor, el reino de los cielos, el cielo en esta iglesia, donde hay sanidades, donde hay milagros, donde hay restauración. Señor, el reino de las tinieblas se ha echado fuera de esta iglesia, de las familias. Ahora vamos a orar por nuestra nación. Señor, trae tu reino a México. Trae tu reino a México. Trae tu reino a Tultitlán. Tanta violencia, tanta injusticia, Señor. El reino de justicia. Señor, oramos por el presidente, oramos por los gobernadores, oramos por los presidentes municipales que puedan gobernar en justicia. Oramos por los senadores, los diputados, por la Suprema Corte de Justicia, Señor, por aquellos que están en el gobierno, Señor, que haya un reino de justicia, un reino de paz, un reino de gozo, un reino de amor sobre nuestra nación. Señor, el narcotráfico, la violencia, la maldad, Señor, eso es causa del reino de las tinieblas y cada vez está avanzando más. Pero queremos un reino, el reino de los cielos en Tultitlán. No queremos que reine la muerte en Tultitlán. Queremos que reine Cristo, que reine la vida, los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino.